Tu podcast de contabilidad sin rodeos. Sábados de Café Podcast. Con Cindy García y Héctor Morales. Sí, buenos días. Una vez más aquí, jóvenes, con ustedes en este sábado de café. Y para estos efectos tenemos un punto muy relevante que es el tema de la PTU exclusivamente a personas físicas. Y en este caso nos acompaña el licenciado Héctor Morales. Adelante, amigo. Muy buenos días, Cindy. Pues segundo programa. Hemos recibido unos comentarios del primero ya. Estamos contentos. Un tema muy interesante, más que nada para los trabajadores. Tema de la participación de las utilidades en los trabajadores. Comentas personas físicas, decirles por qué. Pues viene el periodo del reparto de utilidades. Mayo lo fue para las personas morales y tienes un patrón que es una empresa, una moral, pues tuvo hasta el 30 de mayo. Ahorita en junio estamos en el plazo para las personas físicas, ¿no? Es correcto. Así es, amigo. Personas físicas. Y rápidamente, pues el reparto de utilidades pues, es un derecho que tienen los trabajadores. Y algo bien importante e interesante, investigando un poquito de la historia de este tema, de esta figura dentro de la Constitución de la Ley Federal del Trabajo, pues hasta aprendimos algo nuevo. Nada más existen 3 países el reparto de utilidades: México, Brasil y Perú. En ninguna otra parte del mundo sí se le hace así. Entonces es un derecho ganado por los trabajadores mexicanos, plasmado como un derecho constitucional y obviamente plasmado en la Ley Federal del Trabajo. Así es, Héctor. También lo tocas muy acertado. Pues el punto está en que viene de la Constitución el derecho de repartir. Y también es cierto que viene desde de muchos años, Víctor, cuando hay una tasa que es un estudio y se sacó una tasa del 10% en base al efecto de la inflación, pero ese margen no es la misma rentabilidad que teníamos en el 2019 a la fecha actual, como para esos efectos, pues. Entonces, sí es necesario que que se empiece a evaluar nuevamente para ver si se le baja la tasa o se le sube, ¿no? Que a su vez, a mi punto de vista, sí es una tasa un poco elevada, el 10%. Perfecto de repartir. Está bien la determinación, es ingresos, deducciones, base para PTU y empiezas a repartir. Mas, sin embargo, esa PTU que tú estás repartiendo no juega para estos efectos. Está fuera del concepto de deducciones para efecto de ICR. Entonces, al estar fuera, no entra. O sea, primeramente estás pagando sobre una base donde no va a estar jugando la PTU que repartiste. Mas, sin embargo, sí te lo puedes llevar como una disminución, porque así lo marca la disposición, como una disminución para efecto del ICR, ¿no? Que ahorita lo vamos a comentar más adelante. Pero, ¿qué te parece si iniciamos un poco de las empresas que sí están obligadas a repartir? Partiendo de lo que dice, bien comenta Cindy, pues en la Ley Federal del Trabajo y en la Constitución nos dice quiénes están obligados y quiénes están exentos. Primero, ¿quiénes están exentos? Pues empresas de nueva creación. Una empresa, creamos una empresa nueva, no tenemos el año, tenemos un año nada más, con ella no estamos obligados. Recordemos que las utilidades, digamos que son las que se van a repartir este año, 2026, en este ejercicio, son las utilidades que logró la empresa en el año 2025, ¿no? Logra sus utilidades y reparte. Podría ser que el 10%, como dices, es grande, ¿no? Si no obtuviste utilidades, que es muy común, ya lo comentamos ahorita antes de iniciar, no tienes utilidades, pues no vas a repartir nada. Pero eso, y tú me lo comentabas, es muy sano repartir entre tu equipo de trabajo, en tus empleados, en tu centro de trabajo. Porque, ¿qué pasa? Dices, no hay utilidades, no declaro utilidades, no hubo utilidades el año pasado, estamos en números rojos, pero ves que traen carro nuevo el jefe, que se van de vacaciones, que a la mujer le compró una camioneta
carísima. Entonces, ¿qué empiezas a crear? Empiezas dentro de los mismos trabajos en incomodidad, inconformidad, y tal vez tu productividad pues, se va a ver mermada. Entiendo que no siempre hay utilidades, y más en ciertos lugares y circunstancias que a veces no se puede lograr una utilidad. Así es, Héctor. También yo veo muy, muy acertado en que bajo esta figura, bajo esta tesitura, lo que se pretende aquí es velar por el principio de distribución de la riqueza. Con esto, con esa famosa PTU. Es que digamos, eso es un principio de cómo redistribuir la riqueza, de que todos tengan, o sea, se les retribuya el esfuerzo, su trabajo y merezcan algo, ¿no? Por eso está plasmado en la Constitución, y dice la Constitución quiénes están obligados y quiénes no. También, por ejemplo, el fundamento legal lo encontramos en el 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción A, precisamente en el apartado A, en la fracción 9. Y ahí nos va a decir quiénes tienen derecho a las utilidades y cómo van a lograr o cómo se les tiene que repartir y cómo es la forma en que se les va a repartir. ¿Quiénes no reciben utilidades? Pues los socios de una empresa, directores generales, gerentes, personal de confianza, no sé si se me escapa alguno, Sí. Trabajadoras domésticas o trabajadores domésticos tampoco reciben la participación. Y puedes decir, ¿y por qué? Pues obviamente no están ejerciendo un trabajo de productivo, ¿no? Sino ayudan a las labores domésticas de un hogar. Así es, no hay una productividad, no hay una ganancia en eso, y por eso no reciben. Ahorita que comentaste ese punto, Héctor, de quiénes no reciben, y lo dijiste muy acertado, gerentes, administradores, esos sí está bien. La ley del trabajo lo califica que no tienen derecho a PTU. Más sin embargo, Héctor, también es importante reiterar que es un gerente que tenga un poder especial para representar al patrón. Ese tipo de gerencia son los que no van a tener derecho a PTU, pero un gerente operativo encargado, ese sí va a tener derecho a PTU. Sí, ahí los exenta, digamos, al pago al patrón, a este tipo de personal, digamos, personal de confianza, ¿no? Que se vea que tenga un documento especial donde va a representar al patrón, pues, como tal, ¿no? Y en caso de personas morales, pues es muy común, pues el administrador, pues, ¿no? Claro, el administrador tampoco, y obviamente, pues tampoco los socios, ¿no? Así es. Ahí dice, sí, es correcto. Algunos te preguntan, oye, y yo voy a recibir, pues eres socio de la empresa, tus utilidades, tú tienes un porcentaje, una ganancia, de las utilidades de la empresa. Esas utilidades son exactamente, diste en el clavo, para la repartición, una distribución de la riqueza, digamos que es como que el objeto social, la búsqueda de resolución de la riqueza, y te exentan a ellos porque ¿qué entendemos normalmente? Y digo, en lo cotidiano, pues eres gerente o director general, pues tienes un soldazo, te va muy bien, pero eso no es cierto. A veces no es cierto, ¿no? Así es. A veces es mentira, nada más es un montón de trabajo, un montón de responsabilidad y termina ganando lo mismo, ¿no? Pero por ellos se trata de repartir a la clase trabajadora, a la clase que produce, ese reparto de utilidades. Por ello también, digo, la ley exenta a algunos, como ya lo comentábamos, empresas de nueva creación. También es importante, empresas de nueva creación, Héctor. ¿Hasta dónde nos podemos extender y qué se entiende por nueva creación? En personas morales me queda claro que va a cubrir meramente lo que es de la Constitución. De ahí se toma el inicio. Pero en personas físicas es del momento que tú desarrollas la actividad. No es el momento que tú contrates trabajadores y solicites un registro patronal. Al momento que tú pues ahora sí que en tu catálogo del SAT, en tu constancia ya aparece tu actividad, y ahí empieza a contar tu periodo de nueva creación. Una nueva creación. A diferencia, es que las morales son un poquito más complejas. Una moral, pues, también tiene un poquito más de
de pruebas o documentación para saber cuándo empieza una actividad. Pues mandas a hacer tu solitud de tu nombre, haces tu acta constitutiva, la escribes y ahí empieza a partir de tu acta constitutiva. Se supone que ya vas a estar trabajando. En cambio, la persona física pues es más sencilla. Le puedes decir a tu contador que me voy a dedicar a esta actividad y ahí empieza a contar el tiempo para iniciar con el reparto de utilidades. Tienes un año exento, pero posteriormente de ello ya vas a tener que repartir si hay utilidades, ¿no? Así es. Y el 10% sí podría parecer muy alto. Para algunos, para los patrones. Para los trabajadores va a parecer bajo. Ay, que le sudan al 15 a la decisión. Oye, pero también es importante, Héctor, aquí mencionar que hay un parámetro de rango de ingresos con varios años que no ha sido modificado de empresas con ingresos hasta 300,000 pesos. Van a estar exentas también. Y es importante también mencionar que cuando la ley nos habla de empresas, código de su artículo 16 no dice quiénes son empresas. Quienes realizan actividades empresariales es una empresa. Eso quiere decir que a las empresas que no realizan actividad empresarial, las no lucrativas, no van a repartir PTU. Como tan así es. Pero más, sin embargo, ¿por qué lo comento? Porque aunque ahorita el tema es de persona física, pero he ido encaminado en que son empresas las que están obligadas a repartir PTU como tal, ¿no? Si es una empresa que no es lucrativa, no hay utilidades, no hay una obligación de repartir. Todas aquellas empresas porque son sin fines de lucro. Muchas, las AC, por ejemplo, asociaciones civiles sin fines de lucro, pues no están obligadas a repartir utilidades porque se supone que no tienen, su objeto no es la productividad ni generar riqueza. Es un interés social y buscan el altruismo, el apoyo o para ayudar a la comunidad o la sociedad donde están. Y ahí donde cabe otra vez lo que dijiste en un principio. El objetivo social de las PTU, ¿por qué nacieron? Para esa retribución de la riqueza entre los trabajadores y reconocer el esfuerzo diario de los trabajadores. Por eso más adelante vamos a ver cómo se reparten estas utilidades. Y aprovechando algo antes de que se me vaya, aunque vamos a enfocarnos en personas físicas, pero ¿qué pasa si tú trabajas para una empresa, una persona moral, y no cumplió con sus utilidades para el 30B, no te las pagó? ¿Qué vamos a hacer? Esto es importante porque dentro de la Ley Federal del Trabajo nos especifica bien los tiempos que tenemos para hacer la reclamación de algún derecho. Y en este caso, prescriben en el año. O sea, yo puedo reclamar, tengo un año. ¿A partir de cuándo? El 30 de mayo me tenía que pagar. A partir de ahí, tengo un año para hacer la reclamación. Pero ¿qué va a pasar? Si yo me espero un año, 2, 3, 4, 5, y a los 5 años quiero reclamar los 5 años retroactivos, decir, no, pues tienes un año para hacer la reclamación. ¿Y cómo se hace? Pues principalmente tenemos que agotar la conciliación. Tenemos que ir a los centros de conciliaciones federales, tenemos que ir a los centros de conciliación para hacerle el reclamo al trabajador, al patrón, perdón. Es decirle, o no reclamo, sino decirle, oye, no me pagaste las utilidades y sí me declaraste. O a lo mejor el trabajador piensa que sí hubo utilidades, pero ¿qué vamos a hacer el patrón? Es que no hubo. No hubo porque le tuve que comprar camioneta nueva a mi esposa y me iba a caer. Y detuve el nombre de la empresa, la camioneta, entonces no hay dinero. Tenemos en un año impensable porque le hacía falta. Sí, pero ahí tenemos un año para reclamar este derecho. Ese es todo un tema, Héctor, porque también es cierto que la PTU no reclamada se incorpora al monto del siguiente año para efecto de esa distribución. Entonces, y aquí es donde se hace el análisis o a veces la mala interpretación de la norma, donde dice, ¿qué año voy a tomar? Si es hasta diciembre o es en este caso del ejercicio de junio a junio. Y la voy a incorporar al siguiente. O sea, una vez que tú lo dijiste muy bien, una vez que se agote el periodo de vigencia de reclamo como tal, ahora sí ya esa PTU no reclamada, porque ya cumplió el año, ahora sí la tengo que incorporar a la siguiente determinación de la PTU. No, es decir, ponemos fecha, 25, ahorita estamos determinando la PTU de 2025. ¿Ok? Entonces, junio.
¿Cuándo se va a votar? En junio 26. Ahí tiene un año ya. Ya no hay derecho de reclamo. Entonces, en el junio 26, cuando lo determine yo, la ANA del 26, que la voy a distribuir en el 27, ahí es cuando se va a impactar y se va a acumular como tal esa PTU. Ve el periodo del 25, 26 hasta 27, que es la que voy a venir acumulando para efecto de determinar y que sume la PTU, pues como tal. Para hacer, así es, no es cortar a diciembre, sino es el año. Sí, es el año, ¿no? A partir de que vence, o sea, bien dices, ¿no? Morales 30 de mayo, físicas 29 de junio. Ahí es hasta el año del 30 de mayo otra vez o del año siguiente. Ahí se da el año para hacer el reclamo de estas utilidades que no se repartieron. Es un tema sensible. Muchos patrones lo que hacen es vuelven a invertir dinero y dicen, pues no hay utilidad, lo reinvierten para mejorar condiciones, mejorar el empleo, pero pues es un derecho que está en la Constitución, es un derecho que está ganado, que está por los trabajadores, y como personas físicas, si tú tienes un patrón que es persona física, pues tenemos que tener cuidado, haces tu declaración, demuestras que hay utilidad y sí dar cumplimiento con el reparto de las utilidades, que recalcamos, ¿no? Tenemos hasta el 29 de junio los que son personas físicas, los que tienes un patrón como persona física, pues hasta el 29 de junio. Así es. ¿Y dónde nace esa figura? Porque si bien es cierto, Héctor, la norma nos marca que son 60 días. Afortunadamente ya el reglamento lo aclaró. Son 60 días naturales, ¿no? Porque se podía presumir que eran hábiles. Y ahí sí se van como 90, dale, o sea, días naturales, pues a partir de la presentación o cuando se debió haber presentado el pago de ICR. Y aquí ese es el punto de partida, pues porque también es cierto que no es a la época de que tú lo presentes. Si por adelantado lo presentas los primeros de abril, no se te va a acabar la fecha los primeros de junio, sino es tienes hasta el 30 de abril para realizar el pago de ICR. Ok, esa es la fecha determinante que tienes que contar, por eso se dice hasta el 30 de mayo. 30 de junio. De junio. Serán los 60 días naturales. Así es. ¿No? Eso es importante, pareciera que no, pues sí, pues recalcarlo. Tienes hasta en abril y tienes los 60 días que son hasta el 29-30 de junio para las personas físicas. Ahora, ¿cómo se hace el reparto de utilidades? Eso es más bien especialidad de normalmente los contadores, ¿no? Son expertos en hacer el cálculo de reparto, porque pareciera que es bien complicado. Si te vas estrictamente a leer la ley, dices, oye, pues está bien difícil sacar el cálculo porque es el 10%, pero luego me habla que se va a hacer el 10% de las utilidades, pero tengo dos formas de darlo, por los salarios de vengados, el salario de cada trabajador y los días trabajados. Entonces sí causa un poquito de enredo. No sé si nos pudieras explicar un poquito eso. Muy bien. Antes de pasar a ese punto, Héctor, me gustaría de que quede bien claro los trabajadores que sí tienen derecho a PTU. Perfecto. Porque también es cierto que hay trabajadores que trabajan menos de 60 días. Eso también. O sea, pero el contrato es contrato, no es trabajador eventual, pues. La ley nada más excluye a los trabajadores eventuales que tienen que cumplir 60 días para que tengan derecho a la PTU. Pero si no tienen la calidad de eventual, tienen derecho a la PTU. Así trabaja un día. Tiene derecho a la PTU y así lo califica la ley como tal. Correcto. Entonces, ¿por qué te lo comento así? Porque hoy en día hay mucha rotación de personal, entonces, y dice, oye, si yo voy a pagar PTU, pues sí tiene obligación, porque no era un trabajador eventual. Y la característica de un trabajador eventual, que mejor lo califica, son las agrícolas. Tienen trabajadores eventuales. Sí, por los ciclos agrícolas, la construcción, incluso los restaurantes, ¿no? Un montón de rotación de personal constantemente. Y sí, Héctor, porque puede ser un restaurante que por época
Día de las Madres, Días del Padre, Día de Oriente, me imagino que vas a estar saturado restaurante, ¿no? Y por tanto, te vas a celebrar, ¿no? Pastel tú solo. Entonces, Uno mismo paga la cuenta. entonces Dame otro pastel. entonces sí, y ahí tocas un punto muy sensible, muy acertado. Pues esa característica eventual, pues es meramente se visualiza en el contrato y es el que te va, es excluyente como para efecto de repartir la PTU, porque si no tiene la característica eventual en el contrato, no lo puedes excluir la PTU. Sí, a los que podemos excluir fueron, ya lo decíamos, ¿no? Gerentes, directores, socios, que pagas por honorarios, asimilados a salarios. Pues ellos no van a entrar en el reparto, pero los demás, volvemos a lo mismo, a tocar el tema de los trabajadores domésticos, pero de ahí en fuera todos los demás tienen el hecho. Y qué bueno que mencionaste eso, trabajadores domésticos. ¿Por qué lo traemos a la mesa? Porque esa característica ahorita se está dando muy confuso decir, oye, es que son trabajadores del hogar, tiene derecho a la PTU. Uno está en la empresa, no tiene derecho a la PTU. Porque no hay una productividad. Así realmente porque no. su característica está en el hogar. O sea, realmente y aquí es quitar la confusión, decir, si es trabajador de limpieza de la oficina de la empresa, sí tiene derecho a PTU. Es diferente totalmente al trabajador doméstico de la casa, pues digamos así. Porque ahí el objeto de su trabajo no es una productividad. No produce, no genera ganancia, no genera riqueza. Aporta al hogar. Tranquilidad, limpieza, armonía. Pues te va a ayudar a los trabajadores, al trabajo doméstico de tu casa. E incluso en muchos lugares se vuelven hasta parte de la familia, ¿no? Su trabajo es muy, muy importante, pero como su objeto no es productivo, no es una producción de generación de riqueza, pues no tienen derecho a la repartición de la PTU, porque es decir, la mujer, la ama de casa o el marido o el que se encarga de hacer el pago, pues si no generamos ni un dinero, ninguna riqueza, el dinero del hogar viene de los trabajos de los cónyuges, independientemente de lo que se haga en el hogar, por eso no se le reparte. Así es, Héctor. También ahorita que mencionabas la mecánica del procedimiento de la determinación. Aquí tomas dos factores importantes. Sí. El salario y otro factor de días trabajados como tal, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende por efecto del salario de vengado? Va a ser la cuota diaria. Efectivamente, el sueldo que recibió el trabajador, efectivamente. Así es que estés pagando y que estés timbrando, ¿no? ¿Por qué razón te lo comento así? Para empezar, el salario no se puede negociar y nos da a crédito, ¿no? O sea, no decir, hey, ¿sabes qué? Trabájame esa quincena este mes, te lo voy a pagar dentro de dos semanas posteriores. Tampoco cambiarte, en lugar de darte tu salario, te voy a dar esos costales de frijol que tengo ahí o te voy a dar unos dólares de despensa. No, el salario es en el efectivo, en el dinero, lo que le tienes que pagar por el trabajo. Es su remuneración a las horas de trabajo que el trabajador te prestó. De hecho, Héctor, fíjate, el salario es tan vigilado que tiene que ser, trabajas tu jornada, te pago. Salvo consentimiento del trabajador, puedes pagarle semanal o quincenal, más no. ¿Ok? Entonces, para tener esa visualización o esa idea de qué tan estricto es el salario. Entonces, también es cierto, doctor, que tenemos un artículo 84 que nos dice cómo se integra el salario. Okay. Pero ese artículo 84, para estos efectos, no va a jugar, porque aquí en el salario vas a tomar referente la cuota diaria. ¿Okay? Si bien es cierto, ese artículo 84 te sirve para las indemnizaciones del artículo 50, que es no para determinar este factor del salario de vengado. También es cierto aquí, Héctor, que tenemos la cuota diaria, que es por eso decimos el salario, es esa prestación, pero también llega a confundirse porque hay trabajadores que son salarios variables y mixto. En el salario variable
¿Cómo lo determinas? Pues ahí sí nos marca la disposición que es por todo el ejercicio. Es correcto. O sea, ¿por qué te lo comento así? Porque ese es el parámetro que vas a tomar para efecto de tomar el salario que va a jugar para efecto de la PTU. Porque no, lo que se hace es que se toma el salario del mes. ¿De dónde te dice eso? No. Es el ejercicio. Así, ese es un punto importante a aclarar. No es que lo que, pues te voy a tomar en base a tu salario de la quincena del mes. No, es del ejercicio. Los salarios que le vengaste en todo ese ejercicio de ese año que se generó la utilidad. ¿Cuánto ganaste? Ese es tu salario que se va a tomar en cuenta. También los días trabajados, porque ¿qué pasa? Pues es que se embarazó y se fue de permiso por maternidad. ¿Te cuentan o no cuentan como días trabajados? ¿Qué dice la ley? Y eso, Sí. el patrón puede decir, no, pues no te lo voy a considerar porque te fuiste, pero es un derecho que yo tengo, en caso de la mujer, ¿no? Sí. Un derecho que tengo porque la Constitución y la Ley Federal del Trabajo lo dicen. Se embaraza la mujer y tiene una incapacidad por maternidad y se le tiene que considerar. Así es, y es importante reiterarlo, porque ese tipo de ¿cómo se llama? Ausencias, incapacidad. Ese tipo de incapacidad sí juegan para esos efectos. También aquellas que son calificadas como riesgo de trabajo. También. Porque la enfermedad general, Ahí no. eso de que te pegó cruda el lunes, que te enfermaste de gripa, no entra. No, ahí sí. No es riesgo de trabajo. Tengo migraña, me duele la cabeza. No, ahí esas incapacidades por enfermedad general que tuviste, ¿cómo vas a sacar los días trabajados? Y este es un tema también interesante. Incapacidad por maternidad lo tienen que considerar. Vacaciones también cuentan como días trabajados, ¿no? Los días feriados que dice Correcto. la Ley Federal del Trabajo, que el 1 de mayo, que el 1 de enero, el 25 de diciembre, son días que se tienen que considerar como trabajados. Incapacidades por riesgo de trabajo. Tuve un accidente en mi trabajo, me lastimé, me incapacitaron 2 meses, pero trabaja por riesgo de trabajo, te lo van a considerar. Pero como tú dices, me fui con mi compadre, con mi amigo el domingo y se me pasaron las manos, me tomé más chéveres de las que debería y me hice crudo, pues me incapacito. Sí. Son enfermedades generales, gripas, cualquier enfermedad que te dé y te incapacitas, esos no se van a considerar como días. Está calificado como una enfermedad general, ¿no? Eso sí, fuera totalmente. Y eso es un parámetro, Héctor, que a lo mejor 2 trabajadores que ganan lo mismo, pero van a recibir diferente PTU. Ahí es lo porque le va a bajar el factor al que se incapacitó. O faltó. O muy importante, faltaste permiso ni justificación. Pero dices, oye, trabajamos igual, ganamos lo mismo, hacemos la misma chamba, pero él agarró más utilidad que yo porque tienes 5 lunes que vienes, pues. Qué casualidad que los lunes no estás bien. O estás faltando, no pediste permiso, o te enfermaste, te dio, no sé, dolor de cabeza y te fuiste del trabajo por una enfermedad general. Por eso te baja el factor y vas a recibir menos utilidad que el trabajador que nunca entró en ese contexto, en ese supuesto. Sí, el que nunca se capacitó, nunca se enfermó, siempre estuvo presente. Obviamente le va a tocar mayor utilidad y tiene lógica. Participó más. Claro. Dentro de la generar esas utilidades, pues como tal, ¿no? Entonces, también es, ya una vez que tengas ese parámetro de determinación, ahora viene el famoso ICR, que a todo el mundo nos duele el codo. Ese ICR, hay dos mecánicas. Uno conforme a ley, que es la PTU, le saca los ingresos exentos, que son 15 UMAS, como 1,500 y feria. Te da la PTU para tales efectos, se suma su salario y determina el ICR, ¿no? El porciento normal. Pero también el reglamento no da el parámetro de determinar una PTU, pero prorrateada dentro de los parámetros. Y si como es una PTU del ejercicio, lo que busca el reglamento es que sea un ICR progresivo, pues también, y vas a pagar menor ICR en esa quincena, pues como tal. Entonces, sí es importante tenerlo porque también hay que ayudar al trabajador
porque el ICR es el trabajador, no es el patrón. Así el patrón lo retiene y lo entera nada más de ayudarle a que paguen menos ICR, ¿no?, al trabajador. Así. Y siempre le va a beneficiar más la determinación del reglamento que el procedimiento de ley de ICR. Estos son temas importantes que deben de considerar. A veces las personas morales, digamos que tienen un poquito más de formalidad, más estructura, más conocimiento de estos temas que un patrón que es persona física. Y tenemos ahí en mi despacho tenemos varios clientes, carpinteros, agentes inmobiliarios que tienen 2, 3 trabajadores. Y como personas físicas piensan que están exentos de todo. Así, y la verdad te lo dicen, no, pero piensan que están exentos, que le dicen, no, hasta el aguinaldo. Uno dice, oye, ¿pero qué no tengo que dar aguinaldo? Porque eres el patrón, tú le estás pagando un salario, así le tienes que dar aguinaldo al trabajador. Entonces, esto es bien importante aclararlo, ¿no? ¿Por qué personas físicas? Porque a veces pensamos, pues soy persona física, no tengo por qué pagar todo eso, si no soy una empresa. Pero eres un patrón. Entonces, el tema del ICR, pues lo dejaste muy, muy claro. Creo que es un tema, pues que estamos en tiempo y forma. Estamos en julio para que se hagan los pagos. Y es algo tan sencillo, Héctor, que los sistemas ya te traen, dice, ¿cómo quieres la mecánica? ¿ICR o reglamento? Nada más te pregunta el sistema. Y es tan sencillo como el reglamento y vas a ver la diferencia, que el beneficio que se tiene, ¿no? También es importante comentarlo, que a pesar de que no es una deducción, porque no está dentro del artículo 25, 27 del ICR, no está dentro de eso de la PTU, sino hasta de un decreto con un beneficio fiscal. Perfecto. Y es una disminución de la base de ICR. Entonces, el patrón, una vez que pague la PTU, efectivamente pagada, timbrada, pero es el que tiene el derecho de llevarse esa disminución del ICR. Pero también, como son personas físicas, ¿en qué momento se lo van a llevar? Cuando efectivamente lo paguen. Es decir, si en junio pagan 100,000 pesos, son 100,000 pesos que se van a llevar en deducción. Si en julio pagan 50,000 pesos, pues en julio, por reclamada, pues son. Sí, claro. Pues, se van a llevar esa deducción, 50,000 pesos, como para tales efectos, ¿no? Pero si bien es cierto, aquí la mecánica es, oye, Cindy, los ingresos son acumulables, y la deducción también. Ok. Y la PTU, en cada uno de los periodos va a ir esa PTU que pagaste como tal. No, es decir, no va a quedar un solo pago en un solo periodo. ¿Por qué te lo comento así, tan sencillo? Pues, porque también los pagos provisionales son acumulativos, pues el pago definitivo es el de la NAF, es el ICR, pues como salgo. Y ahí sí va a ir la mecánica en el mismo orden para tales efectos. Pues muy claro y una sola vez. sí, importantísimo esto que comentas también, que lo puntualizas bien. Es el trabajo prácticamente del contador, que nos explique, que nos diga cómo lo tenemos que hacer, que el cálculo pareciera muy complicado. ¿Y qué pasa el trabajador, al patrón, perdón? Que teniendo estas utilidades, o sea omiso con el pago o haga el pago incompleto. ¿Qué nos dice la ley? Le impone, lo comentamos también en el programa pasado, ¿no? Son muy drásticas las multas las que vienen, ¿no?, últimamente, ¿no? Si no pago yo como persona física, reporto que tuve utilidades el año pasado y hago el pago incompleto a mis trabajadores, o bien no los pago, ¿a qué voy a ser acreedor? A que me paguen una multa. También creo que es importante aclarar, si somos trabajadores, porque podemos causar también un poquito de dudas, ¿no? Si yo trabajo para una institución pública, ISSSTE, IMSS, universidades autónomas, universidades de instituciones públicas, pues ahí no me va a tocar reparto de utilidades. También eso es claro, porque a veces preguntan, oye, yo trabajo para tal institución, ¿me va a tocar? No, pues no es empresa. No es una empresa, es una empresa calificada. En mi caso, pero yo trabajo en la Universidad Autónoma de Sinaloa, con la Facultad de Derecho. ¿Me tocan utilidades? No. Es una institución pública que tu sueldo viene
de la federación y del estado, y de ahí se te paga un sueldo, entonces no es una empresa como tal, sino que trabajas para un instituto público. Si trabajo en el IMSS, en el ayuntamiento, en el ISSSTE, pues tampoco. Creo que eso también es importante aclarar para aquellas personas que digan, yo sí entro dentro del supuesto, mi patrón me tiene que pagar utilidades, ¿qué tengo que saber? Si hubo realmente utilidades o no. Porque, Así es. y si hubo utilidades, pues me vas a esperar a que caiga, ¿no? Ya cayó, dice. Sí, así es. También es importante aquí, Héctor, reiterar, ya platicamos los que tienen los patrones obligados, los trabajadores, la época de vigencia, el derecho del reclamo, ¿no? Y la prescripción del derecho como tal. Sin embargo, va a ser importante reiterar que se tiene que formular un proyecto de tramitación del PTU, una comisión de la PTU, Héctor, porque si bien es cierto la Secretaría de Trabajo va y te revisa y es lo primero que te pide. Muéstrame el proyecto de la PTU, muéstrame dónde lo publicaste, porque se tiene que publicar dentro de la empresa el proyecto donde para que tengan conocimiento los trabajadores y no empiece el rumor de si hubo o no hubo, que sepan. Ajá, y esa comisión mixta de la PTU también, ¿no? Son los elementos que sí o sí te van a solicitar. Adicional, los FDI que deben estar timbrados, porque también a veces se tiene la costumbre de nada más un recibo y ya. Más sin embargo, es importante que a partir del 2014, que nace lo fuerte de los FDI, que ese tipo de prestaciones, por llamarlo así, que es un estímulo, un beneficio como tal, que sea timbrado, aunque no es sueldo, porque siempre ha estado esa controversia. No es sueldo. Y la ley nos marca que CFDI se timbra por sueldos. Y eso está fuera del contexto de sueldo. Pues. Es una prestación extra. Así es. Pero más, sin embargo, no queremos confundir al auditorio, sino que es timbra la PTU para tal efecto, porque cuando te revisan te lo van a solicitar los CFDI timbrados. Aparte, adicional, que te vas a llevar el beneficio de la ley para efecto del ICR. Si no está timbrado, no te lo puedes llevar como beneficio. Es correcto. Tan sencillo que la plataforma, pues no te lo va a dar. El robot no te lo va a... No lo va a considerar ni a tomar en cuenta. Es importante, es un tema que podría ser muy sencillo, pero es muy importante, digo, y reiteramos, estamos en tiempo. Y yo creo que no sé si quieres puntualizar algo más, pero también, ¿qué pasa si no reitero lo que habíamos comentado al principio, no me lo pagan, pues voy al centro de conciliación. Si no se resuelve en conciliación, tengo mis derechos para ir ante el tribunal a hacer el reclamo de esa PTU. A nosotros nunca nos ha tocado en la oficina, hasta ahorita, que llegue algún trabajador y no me dieron mi reparto de utilidades, porque ¿qué pasa? Sí. En la práctica muchas empresas dicen no hubo utilidades. No hubo utilidades y ahí viene toda la serie de bromas que decían al principio. Pues te compraste camioneta nueva, andas de vacaciones, te vas a ir a ver el mundial, ¿cómo va a tener PTU? Entonces es un tema interesante para trabajadores y para patrones. Así es. Oye, Héctor, y a pesar de que está en la ley de que se debe exhibir un lugar visible de la empresa para que el trabajador tenga conocimiento que sí se tuvo la PTU, pero en la práctica no se realiza. No se realizan. Y cuando se pelea, casi se pelea, págame de aguinaldo, vacaciones, indemnización. Despidos injustificados es lo más común. Pelean la PTU. Uno piensa, voy al centro de conciliación laboral, que es siempre un despido justificado, la mayoría de las veces. Después, algunas prestaciones no pagadas, como el aguinaldo, vacaciones, vacacional. Pero de ahí en fuera, la PTU no ha permeado tanto en los trabajadores porque a veces no saben, no tienen idea si hubo o no, porque nunca vas a ver en una empresa que esté plasmado, que esté publicado, esta es la utilidad, o bien, no hubo utilidad, pero aquí te estoy dando a conocer. Porque la ley lo dice, hay que hacerlo, hay que decírselo al trabajador para saber si vas a recibir o no recibir utilidad. Pero también es importante el hecho de que, como comentamos en la práctica, es poco común. No quiere decir que no se haga, pues el trabajador sí tiene el derecho
y sí se puede meter hasta la cocina y sí se interviene para efecto de que vaya y el patrón dé a conocer. Y si tuvo PTU, la tiene que pagar. Y una vez se preguntó, sí, un cliente decía, oye, pero no tengo un trabajador. Pues a ese lo va a repartir y ya. Porque, pues le va a ir muy bien al trabajador, tuviste utilidad y tienes uno, pues a él repártelo la utilidad. Y ya para concluir, ahí tocaste un punto muy acertado, ¿no? Y que es producto de la reforma cuando se desaparecen las outsourcing. Entonces nace esta reforma de decir 3 meses de salario o el promedio de los últimos 3 años. ¿Sí? Lo que más favorezca al trabajador. Entonces, y eso fue un tema que llegó hasta la mañanera con López Obrador. Ah, sí, lo comentó. Lo comentó de los 3 meses y causó un poquito de confusión porque lo comentó así. Y, 3 meses me tienes que dar. Ándale. ¿De salario o qué? De salario. Entonces, pero también, oye, hay una determinación, un procedimiento que me dice que solamente yo como pastor en obligación hasta el 10%. Hasta el 10%. Y hay otra norma que dice 3 meses o el promedio de los últimos 3 años, lo que más favorezca al trabajador. Y ese fue el tema, pues, o sea, ¿qué derecho prevalecía más? Más sin embargo, pues lo aclaran ahí, que son lo que más favorezca al trabajador es de esos 2 conceptos reformados, de los 3 meses o el promedio de los últimos 3 años. Pero nunca va a ser superior al 10%. Así es. Okay, pues, Es el tope, pues, porque es el tope, es el parámetro, pues, o sea, porque si no, aquí estaríamos violando el principio de certeza, pues. No tendría certeza el patrón de cuál es lo que le toca al trabajador, ¿qué le voy a dar? Pues entonces sería un poco complicado. Pero es algo importante y ya para concluir, sí. Dentro del derecho existen pues, muchos principios, ¿no? El principio que a veces lo invocamos mucho, que es el principio pro persona, que le dice en este caso es lo que tú comentabas, es un principio que se llama pro hominem pro persona, que le dice al jugador, siempre aplica la norma más benéfica para la persona. En este caso, prácticamente la ley le está diciendo, y lo dijo el presidente en su momento, ¿no? En una mañanera, y causó un poquito de revuelo, y causó un poquito, pues me tocan 3 meses, y empezaron a sacar, pues me toca más utilidad que aguinaldo. Pero pues tiene un tope. Sí, es un tope, pues si no, pues que hay que mejor irnos a trabajar de empleados para que nos des una utilidad así, pero es un tema sensible, interesante para ambas partes, patrón y trabajador. Creo que para no ser tan cansado, aquí podemos concluir, mi estimado Héctor, podemos concluir el tema de la PTU, y ya agradecerle al auditorio. Sí, muchas gracias. Esperemos que pues aquí vamos a estar todos los sábados, nuestro segundo episodio, segundo programa, segundo episodio. Esperamos que crezca bastante y vayamos teniendo temas de interés también. Si a alguien le interesa ahí, podemos tener correo y todo para que nos plasmen algún tema que quieran conocer o saber de manera práctica y dinámica, pues con gusto lo tocamos. Sí, o también si queda un poquito de duda, pues ahí van a estar ustedes, lo resumamos en la página para que nos hablen y poderlo extenderla. O aclararla o crearles más dudas. Así es. Pero muy bien, muchas gracias. Sí. Sale, gracias a ti, Héctor, excelente, amigo, excelente participación, no queda más que agradecerte y pues nos vemos, buen sábado, sale, bye. Gracias por acompañarnos. Síguenos y suscríbete a Sábados de Café Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio.